Un árbitro Conmebol, el argentino Fernando Rapalini, dirigió ese Ucrania 2, Macedonia del Norte 1. Y la victoria de Países Bajos frente a Austria por 2-0. Una buena actuación de Rapalini, dando 2 penales, uno sugerido por el VAR. ¿Qué pasó con Cueva? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Cueva? Bueno, trascendieron imágenes de Cueva reunido con amigos, sin tener la distancia social, sin tener tapaboca, con alcohol, cigarrillos. Es decir, había una circunstancia de debuta en Copa América. Bueno, la formación de Brasil, Fabi, todo tuyo. 6 cambios en relación a Venezuela. Y miren qué nombres. Ederson, Danilo, tuyo. Pedro Gallese, una garantía. Los 4 del fondo. Aldo Corso, Cristian Ramos, Luis Abraham. Lustó el árbitro del partido, el argentino. Pita el árbitro y arranca los primeros cuartos. Fabinho está marcando el árbitro una falta. Habrá tiro libre que corresponde al seleccionado peruano. Ya se ve clara la distribución de Perú en campo, con 4 defensores, Tapia delante de ellos, otra segunda línea. El conjunto peruano espera la padura para el medio, falta en ataque, infracción. Pegó una murra, tiro libre, corresponde a Brasil. Allí la imagen de Militao. Ya se había proyectado lateral. Gabigol en el punto penal, al arco Fred, Fred al arco. Señores, metió bomba el 8, saque de arco. Primer remate de Brasil en el partido. Una jugada que arranca con la conexión hacia Everton, diestro en la izquierda. Viendo la cancha, busca Brasil. Espera Gabigol. Gabriel Jesús para atrás, mete en el centro. Iba para Neymar, pasó. Lo tiene Gabriel Jesús, el primero gol. ¡Gol de Alexandro! ¡Gol de Brasil! De Brasil, llegó a fondo, gol de Alexandro en apenas 12 minutos, gana Brasil, gana el candidato, gana 1-0. Y se descuidó Carrillo, y ya tuvo que salir a tomar uno de los centrales, y ya quedó mano a mano por afuera el lateral, y Everton se las ingenió para ganar el 1 contra 1, y ya dentro del... ¿Qué tal Bélgica hoy, Godoy? Ahora me cuenta, ganó 2-1, frente a Dinamarca. Habrá tiro libre, corresponde a Brasil. Busca Brasil con Neymar. Van ahí, falta, tiro libre. La infracción a la pasada de Tapia. Le pegó Renato, tiro libre. Vamos a ver la jugada. Neymar arrancando. Aguantaba Neymar. Falta. Otra patada más. Iba a ser amarilla, claro. Ha molestado Ramos. De frente, Fabinho. Fabinho al arco. ¡Qué cerca! Saque de arco para Perú. Cerquísima, Hablábamos recién de los recursos. Bueno, Fabinho. Buen envío. Va pasado. La bajaron y lo tomó el arquero. Podían offside. Sí, bandera arriba, claro. Estaba adelantado. Y ahora venía para Renato Tapia. Le pega el arco. Bien por Ederson, era brava, Bien por Tapia. Freddy gana. Insisten ahora con el taco. La despejaron. Falta en ataque. Pedían no. Ojo, quedó golpeado Neymar en esta. Aguanta la pelota Cueva. Hay falta. Habrá tiro libre para el equipo de Gareca. Pasó la pelota, tiene el empate, lo tiene Yotun, picó la pelota al pecho del defensor de Danilo. Lo tuvo Yotun. Habrá córner que corresponde al seleccionado peruano. Pero, ¿viste Fabi? Pero apareció Cueva. Y cuando aparece Cueva, el ataque de Perú tiene otra calidad. Lo bajan a Neymar, tiro libre para Brasil. Zona de influencia de Neymar. Busca Neymar por el medio, al arco, Alexandro. Señores, no se puede creer, La tiró para arriba, le reclamaba Everton por la izquierda, hay saque de arco. Llevaba varios minutos Brasil sin terminar una jugada. Ojo de relator. Estaba la duda si jugaba por Fred. Puede ser el cambio por Fred. Richarlison también para jugar este segundo tiempo. 2 cambios, Everton Ribeiro y Richarlison. qué nombres, ¿no? Señoras y señores, pita el árbitro. Arrancan los segundos 45 minutos. López. Falta, sí. Sí, señor. Lo baja a Peña, tiro libre. Que corresponde al seleccionado peruano. Busca Richarlison.
Piden córner, sí señor, habrá tiro de esquina para Brasil. Transforma una recuperación enseguida en una jugada de ataque. Gabriel Jesús cortito, está el segundo, señores, lo tuvo Danilo de frente. Bombazo de Danilo, saque de arco para Perú. Cómo aparecen los laterales por dentro, ¿no? Y esto no es casualidad. Brasil trabaja como para... Hay lateral que corresponde al seleccionado peruano. La imagen de Richarlison. Niño, la despejaron. Sale ahora para la contra. Cueva lo bajaron. A Cuevita, que se enojó. Tiro libre para Perú. Domina bien Neymar. Varey. Pedía falta. Penal. Penal, sí señor. Penal contra Neymar. Al límite del área. Se la llevó Varey. Lo bajaron y él va a patear el penal. Hay penal para Brasil. A los 15 minutos de este segundo tiempo, daba la sensación que... Y si corrige, Lustó, está bien. Así está bien. Así hay que actuar, para eso sirve el VAR. Exacto, así vale la pena, claro que sí. Si lo hace Pato, no... Esto para mí no lo da el penal. No lo da. Bote a tierra, no hay. Bueno, señor, no hay penal, bien corregido por Lustó, me parece correcto. Noinio, lo presionaban con falta. A Gabriel Jesús, tiro libre, al revés, dice el árbitro. Tiro libre corresponde. Domina la pelota Fred. Por el medio. Va Neymar. Neymar le pega al arco. Gol. ¡Gol! ¡Gol! De Brasil. De Neymar. Señoras y señores. Gol de Brasil. Tenemos 23 minutos. 23 ya de este segundo tiempo. Ahora sí Neymar. No de penal antes porque no lo dejaron. Ahora desde atrás de Ramos. Tiro libre. Quiso fabricar el tiro libre para que lo amonesten a Ramos, que está amonestado. Bueno, ¿hay cambio? ¿Hay variante? Neymar, pica Richarlison. Neymar apuntó, disparó. Afuera, saque de arco. Otra más para Brasil, habrá saque de arco. Indetectable Neymar, ¿eh? Gran partido de Ney. Flotando. 33, va al centro, va cerradito. Lo que se perdió Valera. Va Neymar. Viene Richarlison, mete al centro, ahora sí. Está el tercero, sí señor, gol de Brasil. ¡Gol de Brasil! Llegó al tercero, lo hizo Everton Ribeiro. Lo empuja debajo del arco, tercero para Brasil. Firmino tapó el arquero, Richarlison. ¡Gol!